Hola, buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político, un programa en Agricultura TV y YouTube todos los miércoles a las 10 de la noche. Hoy en un programa especial. Tenemos como invitada a la ex convencional Marcela Cubillos. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Marcela Cubillos, ex convencional, nacida en Viña del Mar, abogada, madre de 3 hijos, diputada en 2 periodos, del 2002 al 2010. Ministra del Medio Ambiente y ex ministra de Educación del presidente Sebastián Piñera. Ex convencional. ¿Cómo estás? Bueno, bien, contenta en realidad con las últimas noticias, ¿no es cierto?, desde el domingo. Para uno que estuvo ahí ese año en la convención, la verdad que es una alegría el resultado que obtuvimos. Bien, bien. Tu vida profesional ha sido muy activa y por lo que sé, una gran mamá. ¿Cómo se compatibiliza esto con el ritmo de vida tan activo, valga la redundancia, que tiene la Marcela Cubillos? A ver, para mí mis hijos han sido siempre el centro. Yo me separé con ellos muy chicos, tenían 1 año, 3, 6 años, los 3 en ese minuto. Por lo tanto, desde que ellos eran muy chicos, yo fui siempre como jefa de hogar. Hicimos un clan con ellos muy potente. Entonces siempre han sido para mí lo más lejos, lo más importante, y no un decir, o sea, es lejos donde yo soy más feliz, es en el espacio con ellos, lo pasamos muy bien. Y ahora que son grandes, bueno, un clan muy entretenido. Entonces creo que siempre me las he arreglado. Yo creo que una cosa que me ha ayudado mucho es que yo nunca la política la he visto como una carrera. Nunca la he visto como este cargo y después ir a otro cargo y otro cargo, sino que siempre he visto como opciones de responsabilidad, de ejercer y de asumir una responsabilidad en momentos determinados. Entonces he entrado y salido con mucha libertad. Te fijas, fui diputado 2 periodos, pero por decisión propia me salí un tiempo. Ahí ejercí un tiempo como abogado en materia de derecho a familia. Después, bueno, me llamó el presidente Piñera y me incorporé al gobierno. O sea, nunca he mirado la política desde el punto de vista del poder. Y eso ayuda bastante para ir equilibrando lo mejor posible la vida. ¿Cómo pasaste este domingo, Marcela? ¿Qué hiciste el domingo? Bueno, elecciones, el plebiscito. Sí, bueno, muy nervioso. Bueno, estábamos, de hecho, con mis hijos. Nosotros, claramente, la georreferenciación no funciona en mi casa. Los 4 votamos en colegios distintos. Vivimos en el mismo domicilio y votamos los 4 en lugares distintos. Así es que nos organizamos y siempre nos acompañamos a votar unos a otros. Fueron todos juntos. Claro, y después me acompañan ellos a mí, nos fuimos entre todos. Y después, bueno, hay un asadito en la casa esperando, y cuando ya tuvimos los resultados, bueno, una alegría inmensa, y después tenía aquí un compromiso con Mega, bueno, y después a celebrar a donde estuvimos ahí. Andrés Alamán, tu marido, ustedes conviven, son 2 personas con la política en la sangre. ¿Cómo funciona esta convivencia? Porque me imagino que deben estar de acuerdo en muchas cosas, pero en algo de... En muchísimas no. ¿Ah? Sí, en muchísimas no también. A ver, nos conocimos así. El año 2006 yo era diputada y Andrés era senador. Yo llevaba 5 años separada y él también ya llevaba un par de años que se había separado. Nos conocimos ahí en el Congreso. Por lo tanto, nos conocimos ¿Se conocieron en el Congreso? Nos conocimos trabajando en el Congreso. Claro. Nos conocíamos de antes. Yo lo había conocido cuando era dirigente yo universitaria y él un político ahí admirado por todos en ese minuto, en los 90. Pero nos conocimos más en profundidad trabajando juntos en el Congreso. Por lo tanto, se nos da muy natural. Fue el lugar. ¿Tú eres mucho menor que él? Mucho. Mucho menor. No, pero no, eso nos da natural. Obviamente que muchas cosas estamos de acuerdo, compartimos una vocación, una pasión también y un compromiso con Chile, pero tenemos también mucha diferencia que nada, se manejan con humor y con convicción también. Se manejan. Sí, bien, eso es lo importante. Hoy el mundo político, después de los resultados del plebiscito del domingo, está viviendo una especie de reconfiguración, como que el mundo político está reacomodándose, sobre todo esta semana. Empieza a dejar, al parecer, esta polarización que existió por décadas del sí y el no, y la derecha y la izquierda. ¿Cómo ves tú los nuevos liderazgos que están surgiendo? Pongo como ejemplo quizás a Javier Macaya, a Jaime Belolio, a generaciones jóvenes, a la Luz Poblete, personas que al parecer han llegado a traer un poco de nuevos aires. ¿Cómo ves estos liderazgos? A ver, yo creo que es muy potente lo que está pasando, y no solamente desde el punto de vista generacional, porque también vimos, por ejemplo, a personas como Jimena Rincón y otros desde la centroizquierda cruzar también estas trincheras y atreverse a compartir una campaña y una posición con sectores a los que
no sé, usualmente no se había trabajado en conjunto. Nosotros lo veíamos en la convención, por ejemplo, en que ni siquiera había voluntad para conversar con sectores de centro-derecha. Entonces, cuando se da una campaña como esta, en que nos damos cuenta que nos une algo en común y convergen sectores que tienen historias políticas distintas, creo que es muy esperanzador. Y es muy esperanzador para el proceso constituyente que viene. Porque uno, y esto es importante que la gente lo entienda, uno para hacer una constitución necesita umbrales de acuerdo menores que para gobernar juntos. O sea, a lo mejor no vamos a gobernar juntos con la izquierda o con la centroizquierda, van a tener ellos su programa político, nosotros el nuestro, pero para hacer una constitución te pones de acuerdo en ciertos mínimos comunes que están llamados a durar décadas y con el cual se va a poder gobernar con unas ideas u otras. Lo que aquí había pasado en la convención con este proyecto de izquierda más radical es que habían escrito un verdadero programa de gobierno en esta constitución. Entonces, yo creo que lo que pasó en que sin complejo se pudo converger personas, dirigentes, partidos, sectores que tienen historias políticas distintas, pero miramos el futuro con los mismos mínimos comunes, creo que es un giro y es muy esperanzador. Muy bien. ¿Y dónde se para la Marcela Cubillos en esta reconfiguración? Bueno, yo soy muy libre en realidad. Yo no milito hace 11 años. Milité muchos años en la UDI. Me salí cuando Andrés compitió en las primarias, porque ahí eran primarias del sector, Andrés iba por Renovación Nacional, hoy tenía otro candidato, me parecía que era como lógico dejar de militar, pero mantengo muy buenas relaciones humanas y de amistad, bueno, con la UDI y en general con todos los partidos de Chile Vamos. Transversales. Sí, en la convención trabajamos todos juntos. A mí me gusta muchísimo la libertad y ir en el fondo tomando posiciones que hoy día ayuden a que ojalá este proceso no se cometan los mismos errores, pero también quede muy instalado qué fue lo que la gente rechazó este domingo para que no tengamos un proceso en las mismas condiciones. Bien. Marcela, estamos con Marcela Cubillos en Ciudadano Político. Marcela, para que las personas que nos ven en casa entiendan, ¿qué nos jugamos en Chile el domingo 4 de septiembre en este plebiscito? ¿Por qué era tan grave que ganara el apruebo a tu punto de vista? A ver, para mí lo más grave que tenía el proyecto de Constitución, y se habla poco, pero quizás lo más grave es que era un concepto de democracia tremendamente debilitada, que la ponía en riesgo institucional, porque era un sistema político sin los contrapesos adecuados, centrado el poder en un Congreso unicameral plurinacional, en que quien obtuviera la mayoría la primera vez de ese Congreso unicameral plurinacional podía hacer y deshacer. Y a mucha gente te dice, bueno, pero eso es democrático, que tenga la mayoría haga lo que quiera. No, eso es lo opuesto a la democracia. La democracia consiste en que el que tiene el poder, que el que llega al poder, tiene controles, tiene contrapesos para no poder hacer lo que quiera y para no violar las libertades individuales de las personas. Entonces aquí lo que se estaba construyendo era un sistema que al final iba a poner en riesgo nuestra democracia, la alternancia en el poder, o solo se iba a poder gobernar con las ideas de esta izquierda más radical, porque cualquier otra idea iba a terminar siendo inconstitucional. Piensa que la forma de nombrar la justicia electoral se politizaba, la forma de ejercer el poder judicial se politizaba, la forma de nombrar al Ministerio Público, al Fiscal Nacional se politizaba. Entonces las instituciones se iban erosionando y por eso a mí me parecía que era tan fundamental que se rechazara y se hiciera un texto bien hecho. Esto, te entiendo, podría haber sido con cualquiera de las dos mayorías circunstanciales. Hubiese sido izquierda o hubiese sido derecha. Es igualmente grave para la democracia. Peligroso, es igualmente peligroso. Entonces, ellos, claro, pensaban que siempre iban a gobernar ellos, pero eso es tremendamente peligroso. Si da lo mismo que gobiernen ellos o gobierne otro. La democracia se tiene que centrar en controles, en pesos y contrapesos, como se llama, ¿no es cierto? Tú no puedes establecer, por ejemplo, un consejo de justicia que tenía minoría de jueces para nombrar y evaluar los jueces, porque al final empieza a politizar los jueces. Lo mismo pasaba con la justicia electoral, que funciona también en Chile. Entonces, si allá el servicio electoral también se iba a politizar, etcétera. Entonces, si la Contraloría se iba a nombrar por mayoría de esta... O sea, todo se empieza a eliminar el Senado. Fue una muy mala idea, esto de concentrar el poder. Porque las constituciones pueden servir para muchas cosas, pero lo que es la esencia de una constitución es que tiene que limitar el poder en resguardo del poder y la libertad de los ciudadanos. Y ese rol no lo cumplía el texto de la convención. Importante lo que dices. Fuiste convencional en un proceso histórico. Yo creo que lo más importante que debe haber pasado en Chile en los últimos 40 y 50 años. Hemos oído las críticas que muchos de tu sector y tú misma han tenido al proceso, obviamente, porque fue un proceso bastante polémico y no exento de varias cosas que todos conocidos por la prensa. ¿Qué bueno rescatas del proceso?
o del texto? Mira, sí, esta pregunta uno cuando se la hacen, la verdad que es difícil porque la verdad que muy poco. El proceso partió mal y terminó mal, ¿no es cierto? Partió mal con esa ceremonia en que asume Elisa Loncón, ¿no es cierto?, en el medio de estos hechos de violencia, en que se pifia el himno nacional, se les impide a los niños ahí de las orquestas juveniles tocarlo, y sobre todo con un discurso de Elisa Loncón que ese día da por zanjado todos los debates. Ella anuncia ahí que Chile es plurinacional, cuando todavía ni siquiera empezaba la discusión y el debate constituyente. A pocos días, la primera declaración de la Convención es pidiendo la libertad de los presos, de quienes están presos por hechos de violencia. Por lo tanto, es una Constitución que se hermanó desde el día 1 la violencia y se hermanó la intolerancia. ¿Para qué decir con los reglamentos? ¿No es cierto? Un reglamento de ética que pretendía cancelar y silenciar a quienes pensábamos distinto. Después, en febrero, una pasada de máquina. O sea, tenían los votos. ¿Te violentó a ti el día 1? ¿Ah? ¿Te violentó a ti el día 1 de la instalación de la Convención? Es que yo iba con poca expectativa en el sentido cuando, como que no esperaba demasiado cuando vi la composición con la que quedó esto. Y después, cuando uno ya empezaba a ver a Stingo antes de asumir sus declaraciones o a Loncón en su discurso inaugural, uno decía, ya, esto van a escribirla solo. Y de hecho la escribieron solo. O sea, ya, tenían los 2/3 pero para vamos a hacerla la solo pregunta. y lo escribieron solo. ¿Qué rescatamos? ¿Algo bueno tiene que tener la Convención o el texto? No, lo que pasa es que pueden haber muy buenas intenciones, ¿no es cierto? A ver, yo creo que hay una intención que a mí me parece bien, que es hacer democracias más participativas. Pero se plasmó de manera equivocada en la Constitución y en el proceso se desechó, ¿no es cierto? Cuando se abre esta capacidad para juntar firmas para iniciativas populares ciudadanas, gran idea, pero las rechazaron todas, o sea, no las acogen a trámite. ¿Te refieres a estas iniciativas que juntaban 50.000 firmas? Exacto, exacto. Entonces, a mí me pareció que eso era una muy buena idea del proceso, abrir esto a iniciativas populares ciudadanas, pero lo lógico es que después entonces las acogieras a tramitación o le dieras un espacio. ¿Acogieron alguna? Las rechazaron todas de plano, o alguna, no sé si alguna pasó, pero todas las rechazaban de plano. Entonces, eso también, una buena idea, una buena intención de participación, termina después siendo plasmado de mala manera. Lo mismo con el texto. A mí me gusta una Constitución que proteja de mejor manera el medio ambiente. La actual se ha quedado atrás, pero la forma en que lo hacen es lleno de consignas añejas que se oponen al desarrollo económico y que además no garantizan el cuidado ambiental. Entonces, no bastan las intenciones cuando se construye un texto constitucional. Bien, te entiendo. Dados los resultados, Domingo, que fueron tan contundentes, yo creo que pocos esperaban de que el resultado fuese 62-38 aproximadamente por ciento, impactante. ¿Cambia en eso tu opinión a el proceso que hay que iniciar ahora? ¿Cómo ves este acuerdo en el que está involucrado Chile Vamos para ver si se inicia un proceso, cómo se inicia, cuándo se inicia? ¿Cambió en algo tu opinión cuando fue un triunfo del rechazo tan apabullante? Primero, yo siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Nosotros tenemos una constitución, tenemos un problema constituyente, por eso ha partido todo esto. Una constitución que para bien o mal igual sigue siendo cuestionada, divide por su origen, por lo que sea, y por eso siempre nos comprometimos a hacer una nueva constitución bien hecha y que nos uniera. Y eso es independiente del resultado. ¿Qué es lo que implica el resultado? Perdón, ¿tú estás entonces a favor de un nuevo proceso constituyente? A favor de siempre. un nuevo proceso, una nueva constitución. Sí, siempre he estado. Perfecto. O sea, siempre he estado desde que fue el plebiscito de entrada, ¿no es cierto? Yo era partidaria del rechazo en el plebiscito de entrada, pero desde el momento que el 80% de los que votaron ahí dijeron una nueva constitución, hay que hacer una nueva constitución. Y a mí eso me parece que es lógico, no solamente por el resultado de ese plebiscito, sino que porque políticamente no podemos seguir en un debate constituyente para siempre. O sea, hay que hacer una que genere un consenso grande, que nos une y que zanje el debate constituyente. Ahora, el resultado es importante por una cosa fundamental. Yo creo que aquí hay una derrota maciza y contundente a un contenido de un proyecto político de izquierda refundacional, que era lo que estaba plasmado en este texto constitucional. Y eso hay que tenerlo muy claro cuando se elabora la nueva Constitución, ¿no es cierto? Aquí hay chilenos que rechazaron lo que eran los ejes de ese proyecto. La plurinacionalidad, sistemas jurídicos distintos para indígenas y no indígenas, una Constitución que le quitaba herramientas al Estado para enfrentar la violencia, que violaba la igualdad ante la ley con privilegios para determinadas personas, en razones de su etnia, que eliminaba los controles al poder político, etcétera, que fragmentaba el país, ¿no es cierto?, con estas autonomías regionales que, lejos de descentralizar, generaban una burocracia imposible de administrar. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro para el proceso que viene que aquí la gente, mayoritariamente y de manera contundente, rechazó los ejes de ese proyecto político izquierda radical refundacional que se plasmó en el texto. ¿Qué es lo que no puede faltar en esta nueva Constitución, Marcela? A ver, a mi juicio, primero, controles adecuados al poder político.
Y segundo, algo que nosotros promovimos muchísimo y lo rechazaron siempre, un Estado que cumpla. O sea, si todos estamos de acuerdo en que el Estado tiene que tener un rol, ¿no es cierto?, en garantizar derechos sociales, en tener un rol más proactivo, bueno, lo lógico es que los ciudadanos también tengan poder para exigir de ese Estado un buen servicio. O sea, que cuando a ti, en un minuto más dramático de tu vida, el servicio médico legal para y no te entregan los restos de tus familiares, o cuando la educación pública paraliza durante un mes y medio y tú ves que los hijos de la educación particular pagada siguen avanzando y los tuyos, porque tú estás en la educación pública, porque no puedes acceder a otra, los niños se van quedando atrás porque para el colegio de profesores, etcétera. O sea, eso no puede seguir pasando. Yo creo que los ciudadanos tienen que tener herramientas para exigir del Estado un buen servicio. Nosotros planteamos siempre que hubiera derecho a la continuidad de los servicios del Estado, a que fueras indemnizado en el caso que eso no ocurriera, a un buen trato siempre por parte del Estado, etcétera. Yo creo que todo ¿Te un refieres estatuto, a que estos servicios básicos del Estado no pudiesen frenar, pararse? nunca. Como O sea, yo creo que no tiene cerrar que la, no cerrar la puerta ni un solo día. no pueden, o sea, yo creo que, o sea, no pueden paralizar. O sea, no pueden estar en paro. ¿Te fijas? O sea, aquí tiene que haber un estatuto de derechos del ciudadano frente al Estado. Y aquí lo que hicieron, a nosotros cuando planteábamos esto, nos decían, no, es que eso es materia de ley. Qué raro, porque fue materia de la Constitución de la Convención que se les permitiera el derecho a huelga adentro del Estado, a los servicios públicos. Entonces, yo creo que los problemas laborales dentro del Estado se solucionan de otra manera, pero no perjudicando a los ciudadanos. Y creo que un estatuto de derechos del ciudadano frente a la administración del Estado era una tarea pendiente, la rechazaron siempre cada vez que la proponíamos los convencionales y esperamos que en el próximo texto sí se aparezca. Marcela, has dicho que no se puede negociar bajo este clima de violencia. Clima de violencia que, por ejemplo, hoy jueves hemos visto en el metro, en el centro de Santiago, en Providencia, lo vimos ayer. ¿Cómo avanzamos en este proceso bajo este clima de violencia? Porque sí, estamos todos de acuerdo. Lo ideal es poder sentarnos a la mesa, que ustedes, los políticos, los dirigentes del país, se puedan sentar a la mesa, los partidos a ponerse de acuerdo en cómo se encausa este nuevo proceso. Pero ¿qué pasa si la violencia no cesa? Porque el chileno de a pie, como nosotros, los ciudadanos políticos, estamos en nuestras casas y esperamos una nueva constitución y un nuevo texto. Y si la violencia no cesa, no podemos esperar a que esto termine para un nuevo texto. ¿Cómo Yo creo que aquí convive tienen esto? que avanzar dos cosas en paralelo, ¿no es cierto? Uno es que efectivamente los dirigentes políticos tienen que avanzar en los acuerdos que haya que construir, etcétera. Pero lo que también los chilenos están cansados es de tener un gobierno en permanente campaña electoral. A mi juicio, este es un gobierno que evade su incapacidad de gobernar, escondiéndose siempre en el debate constituyente o en una campaña electoral. Creo que los chilenos, con el resultado del domingo, y los partidos de Chile Vamos lo tienen que hacer exigible, tienen que exigirle al gobierno que ponga en primerísima agenda la seguridad y los problemas económicos que están afectando. O sea, negociar bajo chantaje nunca funciona. Por lo tanto, mientras Chile Vamos cumple y todos los partidos cumplen con su compromiso de avanzar para hacia un proceso constituyente bien hecho, lo menos que se le puede exigir al gobierno es que controle el orden público. Porque nosotros lo que estamos viendo hoy día, de manera muy preocupante, ¿no es cierto?, es que aquello que no consiguieron en las urnas, nuevamente lo están tratando de conseguir en la calle. Y eso no puede ser porque se está afectando cada día a más chilenos con estos hechos de violencia. Entonces, creo que aquí son dos cosas. Igual como la derecha y Chile Vamos cumple sus compromisos, bueno, el gobierno que asuma su responsabilidad y gobierne. Y gobernar es, al menos, hacerse cargo del orden público. A propósito de lo que estábamos conversando y lo que estás diciendo, ¿cómo evalúas este cambio de gabinete? ¿Cuál es tu relación con Carolina Toá? Yo la conocí a ella como diputada, me tocó trabajar muchísimo con ella, estábamos las dos en la Comisión de Educación. Yo tengo, obviamente, que una relación de respeto hacia ella. ¿Son cercanas? No, pero en el fondo nos tocó trabajar de manera muy cordial siempre. Le deseo lo mejor. Creo que mientras a ella le vaya lo mejor posible, es mejor también para el país. Independiente del nombramiento de Carolina Toá, creo que Cristian Barker lo definió muy bien. Dijo, aquí hubo un terremoto y el gobierno reaccionó como si hubiera sido un temblor. Evidentemente, la ministra del Interior, Isquia Siche y Giorgio Jackson iban a salir independientes del resultado del plebiscito. ¿Tú estás de acuerdo con la salida de Isquia Siche? Sí. Sí, pero ellos iban a salir independientes del resultado. Estaban con una muy mala gestión. Por lo tanto, la llegada de Carolina Toá y de Analia Uriarte eran como el desde, porque esos ministros iban a salir de todas maneras. Uno hubiera esperado a esta altura una agenda sectorial mucho más grande. Si la gente yo creo que ni recuerda los nombres de los ministros sectoriales, porque no se sabe la agenda de los ministerios sectoriales. O sea, es un gobierno que lleva 6 meses en campaña electoral y pretende pasarse los próximos 6 en otra campaña electoral.
Entonces yo creo que de eso la gente también está muy cansada. ¿Tú crees que cometan el mismo error como gobierno de nuevamente tomar la bandera como directores de campaña, por Es decirlo que no es así? un error, es su manera de Una ser. postura. Yo creo que son malos para gobernar y son buenos activistas. Entonces siempre van a llevar el tema político a estar de activistas políticos. Porque Son son malos mejores, para gobernar sí, pues son mejores para eso. ¿Te y, fijas? y buenos Les activistas. sale más natural el activismo político que el gobernar. ¿Algún consejo que le darías tú en base a tu experiencia a la Carolina Toá como nueva ministra del Interior? Está enfrentando un escenario complejo, digámoslo. No, ¿quién es uno para dar consejos? Cada uno ha enfrentado los ministerios con muchas dificultades, por lo tanto, lo último que yo haría sería dar consejos. Yo creo que ella tiene capacidad, tiene carácter. Lo que pasa es que el problema que tiene ella es que está dentro de un gobierno que no cree en el control de la violencia o en enfrentar la violencia con las herramientas del Estado de Derecho. Entonces, cuando uno ve que no son capaces, ¿no es cierto?, de aplicar el estado de excepción de emergencia como se tiene que aplicar o de enfrentar la violencia como hay que hacerlo. Y hoy día apareció por ahí en redes sociales un video cuando el actual presidente, ¿no es cierto?, validaba las evasiones en el metro. Entonces, ella tiene una dificultad grande porque está dentro de una coalición y dentro de un gobierno que ha validado la violencia como un método de acción política. Entonces, que ahora te toque hacerte cargo de la violencia, ahí es donde tienen una contradicción vital que no sé cómo la van a resolver. ¿Tú crees que la sangre de exconcertación o un poco más de una izquierda, un poco más moderada, traiga mejores aires a este clima? Pero es que no veo que haya llegado eso, ¿te fijas? O sea, dos nombres no hacen eso. Y de hecho Carolina Toá era la vocera de la Apruebo, en contra, ¿no es cierto?, de posturas mucho más moderadas de la izquierda que estaban por rechazar este texto. Entonces, no siento que dos nombres permitan decir que eso es lo que ha ocurrido, sobre todo cuando el Partido Comunista tiene un rol tan importante adentro del gobierno hoy día. Yo creo que es historia en desarrollo. Historia en desarrollo. Por lo que acabas de decir, ¿tú crees que el Partido Comunista pierde al menos un poco de espacio o un poco de influencia en el poder con este resultado? Y, por cierto, con el chascarro del subsecretario del Interior al que no pudieron instalar, Cataldo. Es que ahora vi que lo acaban de instalar en la Subdere, en la otra subsecretaría, ¿no es cierto?, de Desarrollo Regional, En Roques. claro, entonces al final nadie pierde, o el Partido Comunista nunca pierde. Son parte de la coalición de gobierno, ellos ya están en el poder. Por lo tanto, en ese sentido no pierdes. Y yo creo que aquí lo más importante, nosotros como Chile Vamos no podemos pautear qué nombramiento hace el gobierno, es pega de ello. Obvio. Pero sí nosotros podemos instalar muy claro qué fue lo que se rechazó el domingo y tratar de representar a esos millones de chilenos que están descontentos con esta forma de gobernar y con este proyecto de izquierda de refundación de un país. Si tú estuvieras sentada con el presidente Boric, a solas, muy en confianza, con una copa de vino, ¿qué esperarías de él en esta, él mismo lo llamó segunda etapa de su gobierno, pronta, pero segunda etapa de su gobierno? Que dejaran la arrogancia que tanto caracteriza a la coalición que él integra y que desgraciadamente él desde el domingo ha demostrado que la tiene muy internalizada. O sea, cuando él habla de que ni un paso atrás o que casi el problema que tienen los chilenos es que no son capaces de ver lo adelantados que van ellos y que por eso votan en contra, creo que es seguir sin entender. A mí me da risa los que más hablan, ¿no es cierto?, de la calle, de la gente, creo que les falta mucha calle, que vayan a escuchar y que entiendan por qué la gente los rechazó. ¿No te gustó su discurso del domingo en la noche? No, creo que no hay ninguna autocrítica en el discurso de él. Reconocer la derrota es el desdén en cualquier democracia. ¿Qué queda? Sí, obviamente que tiene que reconocer la derrota, pero no hay nada que uno lo haga asumir que entiende qué fue lo derrotado. ¿A quién le dijo que no la gente? Te apuesto que eso no lo dice. Y después dice, ni un paso atrás, y después dice algo peor, ayer o anteayer, no sé, cuando dice, es que es los que vamos muy adelantados, o sea, casi como que la gente no ha logrado entender la visión que tienen ellos. Entonces yo creo que esa misma arrogancia que llevó a Giorgio Jackson a decir que eran moralmente superiores que todo el resto, la tienen en su ADN, y eso es un buen problema para gobernar eso. Estamos con Marcela Cubillos en Ciudadano Político. Marcela, para ti, ¿cómo debe seguir este proceso? Hay muchas opciones en la mesa y que entiendo yo se están conversando y se están debatiendo y negociando entre los partidos, el gobierno, y es un periodo de reflexión, me imagino yo, nos estamos jugando el futuro del país. Para Marcela Cubillos, ¿cómo sería la figura ideal y cuál sería el proceso? Al primero, en lo formal, con pausa, yo creo. O sea, aquí no hay que apurarse. Yo creo que el ejemplo que tenemos de un acuerdo hecho a la rápida y bajo chantaje a la violencia fue el del noviembre del 2019, que dejó muchos
errores o vacíos en el acuerdo que se construyó. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que poner una pausa para no cometer los mismos errores. Y a mi juicio están todas las opciones abiertas. O sea, aquí como que algunos parten de la base que tiene que ser convención o convención. Y otros dicen, bueno, pero ¿por qué el Congreso renuncia a sus facultades? ¿Por qué no una mezcla entre comisión de expertos o convención de expertos y Congreso, etcétera? Yo lo único que tengo claro es que esto tiene que tener, ¿no es cierto?, un plebiscito de salida que legitime esto. Incluso habría que pensar si ese plebiscito de salida debiera tener un quórum más alto de aprobación, para que efectivamente fuerce un texto en que ojalá el 80% de los chilenos esté de acuerdo o sienta que cabe ahí. Yo creo que aquí una mezcla entre experto y legitimación democrática es fundamental, siempre un plebiscito de salida, pero yo no descartaría ninguna alternativa, o sea, no veo por qué el Congreso se resta de antemano. ¿Pero te inclinas por alguna más que otra? Depende de las reglas de la convención. Yo creo que las reglas electorales tienen que ser distintas. Creo que lo de los escaños reservados tiene que revisarse. No pueden llegar personas con tan poca votación y en que además hablaban por pueblos que nunca les preguntaron y que después cuando se les preguntó en el plebiscito salía votaron en contra de lo que sus supuestos representantes habían defendido al interior de la convención. Pero en definitiva estarías por una nueva convención, en un sistema quizá mixto. Yo creo que siendo realista es lo que va a terminar. Ojalá la forma de elegirse permita estas listas cerradas que se han hablado, que la ventaja que tiene estas listas cerradas es que personas que son muy capaces, pero que no tienen voto, pueden llegar a esa convención. O sea, por ejemplo, en la convención pasada se postularon muy buenos abogados de la democracia cristiana, como era Jorge Correa Sutil, Patricio Zapata, etcétera. Bueno, pero no tenían voto y no llegaron a participar en la convención y hubieran sido un muy buen aporte. Entonces yo creo que hay que evaluar que aquí lo que se está haciendo es una convención, se está redactando una constitución y yo creo que la gente quiere la propia mamá del presidente Boric, lo dijo, ¿no es cierto?, que pensaba que sabían más o que eran más expertos. Yo creo que se requiere esa mezcla entre legitimación democrática pero también experto. ¿De qué manera se equilibra? Habrá que verlo y con un plebiscito de salida, pero que ese plebiscito necesitamos, o sea, si aquí hubiera ganado la apruebo por apenas el 50% más uno, no hubiéramos solucionado el problema constituyente, hubiéramos tenido una constitución que nos seguía dividiendo. Entonces, ese texto tiene que tener una aprobación muy masiva de salida. Bien, es importante escucharlo de dirigentes como tú, influyentes, que están al día, porque una de las cosas que lamentablemente se decía en los medios y se decía en las redes sociales, era que si ganaba el rechazo, nadie iba a estar de acuerdo con avanzar en un nuevo proceso constituyente. Entonces es importante lo que acabas de decir, que un proceso constituyente es el que debe venir y ojalá tener una nueva constitución en un año plazo. Así es, yo creo que tal como eso no está descontado, lo que sí tiene que ser al mismo tiempo muy firme Chile Vamos y todos los partidos es en exigirle al gobierno que de una vez por todas empiece a gobernar. Bien, vamos al último bloque, vamos cerrando el programa con la Marcela Cubillos. Este es un bloque de preguntas y respuestas cortas, Marcela. Aquí me voy. Ya. Vamos. ¿Qué nota le pondrías al gobierno del presidente Boric? Rojo. Nota. No, 2, pues si lo ha hecho muy mal. Un 2. Sí. Wow. Bien. ¿Chascarro político de la Marcela Cubillos? Chascarros políticos. Que me acuerde. Yo creo que varios he tenido, pues, pero no sé si me acuerdo. El peor. El peor. Que no sé, lo he pasado grandes vergüenzas así como de bochorno. No Ningún micrófono abierto. ¿Ah? Ningún micrófono abierto. Sin palco. No he tenido micrófono abierto. Soy bastante cuidadosa en eso. Bien. No, son accidentes. No. Peor y mejor constituyente. A ver, para mí la mejor constituyente fue Rocío Cantuaria. Creo que mujer, abogada, preparada, muy estudiosa, muy trabajadora y muy valiente. Peor constituyente, para mí, Elisa Loncón. Creo que le hizo muchísimo daño su presidencia a la convención. Bien. Marcela Cubillos, ¿100% natural? Sí, pues imagínate lo arruga que estoy y todo. Sí, está estupenda. No. Sí, pero más que nada porque le tengo pánico a cualquier cosa. O sea, me encanta la gente que queda súper bien cuando se arregla, pero yo no, me muero miedo. Un error que no debe cometer la derecha y la centro derecha en este nuevo proceso. Negociar apresuradamente, ni bajo presión.
Bien. Un error que no debe cometer el gobierno en este nuevo proceso. La arrogancia de querer imponer su visión, sino que tienen que ser capaces de buscar puntos de convergencia. Marcela Cubillos, ¿presidenta 2025? No. ¿De ninguna manera, de plano? De ninguna manera, como te dije, yo nunca miro la política como una carrera, o sea, entro y salgo ocupando... A mí me gusta más la política que el poder y soy de esos políticos que prefiere cumplir un rol útil, en el sentido de que, no sé, pues, uno siempre compara esa típica frase, ¿no es cierto?, entre los que desembarcan en Normandía no son los mismos que desfilan en París. Bueno, yo soy siempre la de que desembarco en Normandía, me gusta esa pega ahí para que otros sean los que desfilen después. Muy bien. Marcela, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias por haber estado y habernos seguido en Ciudadano Político. Estamos todos los miércoles a las 10 de la noche en Agricultura TV y en nuestras redes en YouTube. Hoy fue un programa especial. Marcela, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Que estés muy bien.